Bueno, buenas tardes. Me toca el tremendo desafío de competir con la comida. Prometo ser estrictamente puntual y también les aseguro que no van a servir nada hasta que no terminemos, así que con lo cual estamos todos condenados a que terminemos. No voy a dar muchas gracias, voy a evitar las 35 páginas que tenía de la previa a la videoconferencia que vamos a compartir en un ratito. Solamente compartir con ustedes que bueno, durante todo este momento hemos estado aprendiendo y hemos estado compartiendo cuestiones relacionadas con este mundo cada vez más globalizado. Este proceso que tiene que integrar la sociedad en todos los ámbitos, desde lo comercial a lo cultural, y que lleva a consolidar una tendencia que básicamente está relacionada con cosas que se dijeron en la apertura, que las dijo claramente Hernán, relacionada con la producción segmentada, integrada a cadenas de valor globales, en donde claramente la innovación, la creatividad y la especialización son claves para lograr una industria sostenible. En esta cuarta revolución industrial, conducida principalmente por la tecnología y por los enormes avances de la ciencia, está cambiando nuestra forma de hacer las cosas, y para eso es necesario, y los invitamos a abandonar el escenario del monólogo y trabajar para ser protagonistas de lo que viene. Yo, para contarles un poco cómo va a ser la dinámica que vamos a hacer ahora, que insisto va a ser extremadamente breve y ágil, les pido que nos ayuden con algunos conceptos. En la pantalla central hay una página web que les pido que el que quiera participar ingrese, www.menti.com. Ahí le va a pedir un código que es el 929087 y les va a preguntar una sola palabra, les va a pedir una sola palabra. Esa sola palabra, ustedes pueden poner lo que quieran. Nosotros hemos hecho una experiencia con 9 personas y salieron estos respondiendo ante la pregunta: el mayor reto ante la era digital. Entonces, en una sola palabra, ver si podemos sintetizar cuál es el mayor reto personal o colectivo que tenemos ante los desafíos que nos propone esta nueva era digital. Por el otro lado, vamos a seguir habilitando las líneas para que puedan hacer alguna pregunta a nuestro invitado, que voy a presentar a continuación. Él es ingeniero industrial, ya lo estamos viendo. Ingeniero industrial y de sistemas, recibido en el Tecnológico de Monterrey, tiene una maestría en calidad y productividad, 2 doctorados, uno en Operation Management y otro en Business Analytics. Fue vicerrector y director de Educación Continua del Tecnológico de Monterrey. Es miembro del board de Unicon y representante de RECLA. Es escritor, conferencista y sobre todo un divulgador de nivel internacional. Le damos la bienvenida desde México a Marco Cerrato. Para comenzar la exposición de Marco, le vamos a preguntar qué debemos hacer como profesionales y líderes en nuestras organizaciones ante los desafíos que presenta la era digital. Adelante, Marco. ¿Me escuchás? Perfectamente, Pablo. ¿Me escuchan? Perfecto, te escuchamos y te vemos perfecto. Muchas gracias, Pablo, y muy buenas tardes a todos. Sé que es un momento difícil porque están cerca del almuerzo. Prometo ser muy breve, pero también ser muy concreto y compartir un par de reflexiones en los siguientes minutos que sean de utilidad a todo lo que se ha venido conversando de manera tan interesante en este coloquio que he tenido oportunidad de seguir vía digital a la distancia. Y como bien decía Pablo, el propósito de mi intervención, tengo un enorme reto y quisiera compartirlo en este momento con ustedes. Quiero cerrarlo a menos de 7-8 minutos, pero 7-8 minutos de su atención, en los cuales mi reto es compartir algo que sea relevante y que les sea de utilidad. Y enfrentando con mucho gusto este reto, me gustaría hacer precisamente un par de reflexiones. Ahorita Pablo compartía una pregunta inicial
que creo que es lo que motiva en cierta medida el que cada uno de ustedes, cada uno de nosotros esté en este coloquio y en este tipo de eventos. Yo los invitaría a pensar a nivel individual qué es lo que los motiva a estar presentes en este coloquio, cuál es la motivación o qué es lo que precisamente los invita a estar presentes. Si yo me atreviera a colocar alguna respuesta o suponer qué es lo que les pasa por la cabeza al hacer esta pregunta, creo que coincidirán conmigo que, si no la principal, una de las principales motivaciones, pues es todo lo que está ocurriendo en nuestro entorno y en nuestro contexto. Y no voy a abundar mucho de ello, creo que es un tema ya bastante conversado, independientemente de la industria o sector en el cual se encuentre nuestra organización, seamos del sector agro, del sector tecnologías de información, del sector manufactura, que son algunos de los sectores insignia en la región de Córdoba, sin importar la industria o sector en la cual me estoy desenvolviendo y se está desenvolviendo mi organización. Creo que es importante reconocer que todo esto que se define como la transformación digital o la cuarta revolución industrial es algo que nos está impactando dentro de nuestras organizaciones. Y es muy importante ser sensibles a ello. La primera reflexión que me gustaría compartir es, escucho altos países de Latinoamérica, y algo que mencionan muchas de estas organizaciones es que sí está ocurriendo una transformación digital, una cuarta revolución industrial, pero eso no ocurre o no llega de manera muy rápida a nuestro entorno en Latinoamérica o en economías emergentes. Y me parece que ese es un error, porque si nosotros revisamos algo que está ocurriendo de manera muy importante, es que las mayores oportunidades se presentan no solamente en economías desarrolladas, sino en economías emergentes. Y el caso de Latinoamérica, el caso de países como México, como Argentina, pues es fundamental. ¿Qué implicación tiene ello? Y aquí va mi primera invitación de reflexión. Me parece que es muy importante, muchos de nosotros ante todos estos cambios, pues la pregunta que nos pasa por la cabeza y la pregunta que compartía Pablo es: ¿cuál es el mayor reto o cómo debo prepararme a título individual y en mi organización ante todos estos cambios? Déjenme compartir qué es lo que ocurre desde el sector universitario. Coincidirán conmigo en que, al igual que muchas industrias, el sector universitario no es ajeno a ello. Esa vieja promesa de ven y estudia un pregrado, una carrera profesional, ya sea ingeniería, una licenciatura, ven y estudia ese pregrado o esa carrera profesional conmigo, y eso te va a servir durante los siguientes 30, 35 años de tu vida profesional activa. Creo que coincidirán conmigo que esa promesa que hacemos las universidades al día de hoy ya no es del todo válida. Lo que aprendamos el día de hoy, seguramente en 5, 10, 15 de utilidad. Y lo que demanda, pues, es precisamente que nos estemos actualizando y estemos buscando el adquirir nuevas habilidades o conocimientos. Y eso nos lleva precisamente a pensar en lo que se define al día de hoy como la formación a lo largo de la vida. Y algo importante y fundamental en esa formación a lo largo de la vida es, sí, es muy importante, y cómo prepararme ante esta era digital. Aquello que aprendí es muy importante en ocasiones desaprender o reaprender, lo que en inglés se le llama el upskill o reskill, es decir, desarrollar nuevas habilidades y competencias, o olvidar aquellas que tenía y adquirir algunas nuevas. ¿Cuál es el reto que tenemos cada uno de nosotros como gestores, como líderes de las organizaciones? Pues uno, el estar precisamente enfrentándonos a esos nuevos conocimientos, habilidades, herramientas. Y eso, aquellos de ustedes que estén interesados, les puedo mostrar algunas estadísticas posteriormente en cuál es el número de personas en Latinoamérica que al día de hoy están tomando nuevas habilidades y nuevos conocimientos a través de distintas plataformas. Existen al día de hoy tan solo profesionistas que de manera activa se habla más de 500 millones de personas tan solo en Latinoamérica que se están actualizando de manera continua. Y la pregunta que surge ante eso es, bueno, ¿y cómo me estoy preparando yo? ¿Cómo me preparo o cómo me actualizo? Hay cosas que debo desaprender, hay cosas que debo aprender,
Y eso ocurre evidentemente en todas las industrias, y ese aprendizaje a lo largo de la vida es una parte fundamental. Esa promesa en decir yo soy licenciado en administración, ingeniero en tecnologías computacionales, no importa la carrera profesional, aquello que aprendimos hace algunos años, al día de hoy ya no es útil o ya no es relevante. Tenemos que desaprender y tenemos que aprender cosas nuevas. Y me parece que ese es uno de los principales retos. Nosotros en el Tecnológico de Monterrey, que es una universidad mexicana con presencia en diversos países de Latinoamérica, trabajamos con más de 2,000 organizaciones cada año, con más de 100,000 profesionistas de más de 50 países a nivel internacional que están tomando diversos contenidos. Menciono consumir más minutos. Me gustaría cerrar mi intervención en este. Encantado en tomarlo. ¿Nos escuchás bien, Marco? ¿Nos escuchás bien? Te escucho ahora, Pablo. Parece que se cortó un poco la conversación en los últimos segundos. Sí, en la reflexión final nomás. Pero quiero aprovechar el momento como para preguntarte, y volviendo un poco al tema de la industria 4.0 y todos los cambios y los retos que hay en la era digital, en muchas ocasiones hay mucha gente que piensa que esto solamente es para las economías un poco desarrolladas, aquellas economías que están más cerca de la innovación y demás. ¿Qué es lo que pensás vos o cómo aconsejás vos a los profesionales que piensan de que esto a Latinoamérica o particularmente Argentina va a tardar en llegar o que va a desarrollarse acá mucho tiempo? ¿Me escuchaste? Escuché la pregunta, Pablo, no te preocupes, se cortó un poco al final, pero la escuché perfectamente. Bien. Respondería en dos sentidos. El primero, diría, esos cambios y esa tecnología en muchas ocasiones decimos que es algo ajeno, que no nos llega a países o economías emergentes como las de Latinoamérica, México, Argentina, pero la realidad es que estamos expuestos a estos cambios independientemente de la industria o sector. Y la segunda reflexión que también compartiría, y lo estamos viviendo en este momento, es la tecnología es un extraordinario habilitador, pero tampoco es una panacea o una solución a todo lo que estamos enfrentando como organización. En este momento lo estamos enfrentando, la conexión, la tecnología nos está fallando y creo que ese es uno de los retos que tenemos precisamente como líderes de organizaciones. Cómo aprovechar la transformación digital, la cuarta revolución industrial, la inteligencia artificial, el machine learning, el big data, etcétera, son elementos que ya no son ajenos a nuestras organizaciones, pero que son un medio, no son el fin, y facilitan muchas cosas, pero tampoco podemos depender de ellas. Y me parece que lo que estamos viviendo en este momento, insisto, muestra que la tecnología facilita muchas cosas, pero debemos también como líderes ser muy sensibles a todas las ventajas que representa con ello. Debo confesar que con Marco tuvimos una conversación previa que duró más de 45 minutos. La verdad que está sintetizando bastante. Sería muy bueno poder tenerte aquí en Córdoba para poder explayarnos más en las cuestiones que estuvimos compartiendo hace una semana. Y sé además que has trabajado en diversas iniciativas en Latinoamérica y en otras partes del mundo apoyando a directivos ante esta transformación digital. ¿Qué aspectos claves destacarías en aquellos que han sido más exitosos? Yo destacaría tres aspectos clave, Pablo. El primero sería, yo lo mencionaba brevemente en mi intervención, primero, la capacidad de desaprender y reaprender. ¿Eso qué quiere decir? Independientemente del pregrado, la carrera profesional, la especialización que tengamos, el adquirir nuevas habilidades o conocimientos y promover el que se adquieran nuevas habilidades y conocimientos, no solamente habilidades duras, sino lo que se define como habilidades blandas en nuestros equipos y de manera individual, esa es una característica fundamental para que nuestras organizaciones enfrenten todos estos retos. El segundo, el establecer todos los procesos y el framework, como se le llama en inglés, todos los procesos necesarios para
en muchas ocasiones hablamos de adaptarnos. Adaptarnos implica reaccionar. Aquellos ejecutivos que son más y líderes que son más exitosos no esperan a reaccionar, se adelantan. Y eso es algo que ha ocurrido, puedo mencionar ejemplos inclusive en Latinoamérica, en empresas del sector agro, del sector automotriz, del sector manufactura, del sector salud, turismo, alimentos, con los que he tenido oportunidad de trabajar muy de cerca y el establecer esas habilidades, esas competencias y esos procesos es fundamental. Y el tercero, el tener muy claro que esto no es un proyecto con un inicio y un fin, es parte de la cultura de la organización. El tener esa agilidad de aprendizaje y de estarse reinventando constantemente es una parte fundamental en toda organización que ha logrado hacerlo de manera exitosa. Muy bien, te cuento que aquí en el Word Count que propusimos como dinámica de grupo, tuvimos 136 intervenciones. Te envié recién la imagen, no sé si vos la estás viendo en vivo, pero por las dudas te la envié por el teléfono, en donde una de las palabras que nombraste recién es clave y es la que eligieron todos, que es adaptación. Hay otra que dice adaptarse, con lo cual podríamos sumarla. Y entre las tres que ganaron fue adaptación, creatividad, talento, y después está educación, innovación, productividad, como las más elegidas. Contanos tu impresión final sobre el tema y el mensaje final para esta audiencia que tenemos hoy. Muy interesante, Pablo, gracias por compartirlo. Fíjense, las tres palabras que ustedes mismos destacan ahí: adaptación, creatividad y talento. Arranco por la que aparece en primer lugar, que es la que tiene el mayor volumen, porque fue la que se mencionó con mayor frecuencia: creatividad. Esa es precisamente una de las habilidades blandas o habilidades suaves más importantes. En ocasiones, cuando hablamos de creatividad, decimos todo y decimos nada al mismo tiempo. La creatividad tiene que ser, evidentemente, es un componente de procesos de innovación, de mejora, pero tiene que estar enfocada. Y la adaptación la menciono con una connotación positiva. Yo decía hace un momento, claro, hay cosas que llegan y tenemos que adaptarnos, pero tener la capacidad a nivel individual y a nivel organizacional de estar identificando cuáles son esos elementos y no esperar a que lleguen a mi zona de influencia o a mi mercado, sea local, sea regional, es una ventaja competitiva fundamental. Adelantarse, no solo adaptarse, sino en muchas ocasiones adelantarse. ¿Y cómo establecer eso? Insisto, en la cultura, en el ADN, en el día a día de la organización. Ese es uno de los mayores retos. Y cerraría destacando algunos de los puntos que ustedes mismos destacan en menor proporción, hablan de competitividad, de transformación, de productividad, la propia innovación. Voy a destacar uno que es la educación. Yo me cerraría mencionando que la formación a lo largo de la vida, en inglés le llaman el lifelong learning, el estar aprendiendo de manera continua a lo largo de la vida, es uno de los mayores retos, pero también oportunidades para cualquier directivo ante esta era digital. Marco, muchísimas gracias. Este aplauso de todo el auditorio para vos. Renovada la invitación para cuando estés por Córdoba y puedas visitarnos y poder ampliar todo esto. Muchísimas gracias. Al contrario, gracias nuevamente por la invitación y felicidades por el extraordinario. Bueno, si se cortó ahora no es problema. Muchísimas gracias a todos ustedes. Muchísimas gracias por el tiempo. Muchísimas gracias por el silencio y sobre todo, muchísimas gracias por el aporte que hicieron en la plataforma. Muchas gracias y ahora sí, vamos a comer.